Son algunos de los mayores tesoros conocidos por la humanidad, venerados y temidos durante siglos. Pero muchos de ellos tienen una historia oscura detrás. Sus creadores acabaron sumidos en la miseria y la locura. Aquellos que los buscaban o poseían eran azotados por la enfermedad, la muerte y la desgracia. ¿Te atreves a descubrir los secretos de estos tesoros malditos? Tesoros malditos, episodio 2. Una maldición sobre un gran tesoro histórico puede manifestarse de muchas formas, pero siempre conlleva un gran coste para la persona que lo crea, descubre o posee. Comenzamos nuestra búsqueda de tesoros malditos en Staffordshire, Inglaterra. El inicio de una violenta tormenta anunció un hallazgo arqueológico sin precedentes. En julio de 2009, un hombre desempleado realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia británica. Terry Herbert compró un detector de metales por 2,5 libras en un mercadillo y lo utilizó para explorar los campos de Lichfield, en Staffordshire. Lo que encontró allí fue un tesoro verdaderamente extraordinario, formado por 4.600 piezas. Se trató de un hallazgo sin precedentes. Nadie había encontrado nunca un número tan descomunal de material histórico así de importante. ¿Pero es posible que el descubrimiento del tesoro de Staffordshire se predijera en una legendaria saga anglosajona escrita 1300 años antes? La historia de Beowulfo es muy interesante porque habla de esa región del país y supuestamente esconde información codificada sobre alguna de las piezas que se encontraron en el tesoro de Staffordshire. Por ejemplo, menciona a dragones que protegen grandes cantidades de oro que habían sido enterradas. Cuenta que Beowulfo muere al intentar proteger ese oro enterrado bajo tierra de dragones y otras criaturas y abre la posibilidad de que pueda haber algo de cierto en esas historias antiguas. El héroe del poema Beowulfo mata a un dragón que salvaguardaba un tesoro enterrado. Y cuando el detector de metales dio con el tesoro de Staffordshire, se había levantado una tormenta inusual, por lo que podría existir un vínculo mitológico entre la tormenta y un dragón fantasmal que intentaba proteger el tesoro. Hay que tener mucha imaginación, pero a menudo eso es lo que hace que la arqueología resulte emocionante. Conocemos de principio a fin la historia de cuando Terry Herbert descubrió el tesoro. Se desató una gran tormenta eléctrica en el momento exacto del descubrimiento, lo que sugiere que la Tierra podía haber estado protegida por algún tipo de hechizo o maldición. Así que la pregunta es, ¿recaía una maldición sobre el tesoro de Staffordshire? Cuando lo extrajeron de la tierra, vieron que gran parte del tesoro había sido deliberadamente dañado. Parecía casi un acto vandálico. Había artículos retorcidos o doblados. Era evidente que se había hecho a propósito como una especie de ritual de exaltación de la victoria sobre los enemigos de un ejército. Hay una escena en Beowulfo donde derrotan a un rey enemigo y le quitan la armadura, la espada, el casco, la hoja, el protector de la cabeza y la cota de malla para llevárselo todo a su rey.
pero dejan el oro en el suelo. ¿Es posible que Beowulfo nos ofrezca una pequeña prueba de esa práctica de enterrar deliberadamente el oro y las partes más valiosas que componen la espada del enemigo y luego reclamar la parte de la hoja para el vencedor? ¿Beowulfo podría darnos una pista de por qué enterraron ese tesoro allí? Hay dos líneas en el poema de Beowulfo que han ayudado a alimentar la creencia popular de que el tesoro estaba maldito. En esas líneas se menciona que dejarían que el tesoro quedara enterrado bajo la grava y la tierra, y así sería tan inútil para el hombre como siempre lo había sido. Esto ha llevado a que se especule sobre si se trataba de alguna especie de ritual, una forma de apaciguar u honrar a los dioses paganos mediante la ofrenda del botín conseguido en la guerra que acababan de ganar. El descubrimiento del tesoro enterrado traería consigo un nuevo conflicto de propiedad entre Terry Herbert, el hombre que lo había descubierto, y su amigo Fred Johnson, el dueño de la tierra. El tesoro estaba valorado en 3,2 millones de libras. Y cuando el Museo de Birmingham reunió el dinero para comprarlo, las ganancias se dividieron en partes iguales entre Terry Herbert y Fred Johnson. Cada uno recibió 1,7 millones de libras aproximadamente. Parece un golpe de suerte maravilloso y, sin duda, cambió sus vidas. Pero también destrozó su relación. Fred Johnson tiene 65 años, se ha dedicado al campo toda la vida, heredó esta finca de sus padres, compró el terreno donde se halló el tesoro en 1983. Hay quien me dice, vas a forrarte, vas a ganar 10 o 20 millones. Eso es una locura, pero me he llevado una buena cantidad de dinero. Al principio, cooperaron muy bien. Pero a medida que las ganancias aumentaban astronómicamente y la atención de los medios era cada vez mayor, su amistad se rompió para siempre. Cuando estaba en el campo, acordamos no dar ninguna entrevista. Por eso me quedé de piedra cuando lo vi en el periódico. Lo contó todo a la primera de cambio. ¿Y cómo le sentó eso? ¿Qué pensó? Me quedé desconcertado. Un tesoro de esa magnitud genera una enorme cantidad de estrés en cualquier persona, ya que te coloca por completo en el punto de mira mediático y eso supone mucha presión. Es fácil entender por qué las emociones y los sentimientos pueden estar a flor de piel en esas circunstancias. Para aquellos que creen en las maldiciones asociadas a los tesoros enterrados, el de Staffordshire es un ejemplo muy interesante. Por un lado, tenemos las extrañas condiciones climáticas, es decir, la gran tormenta eléctrica que se desató en el momento de su hallazgo. Y por otro, la ruptura de la amistad entre las dos personas implicadas en el descubrimiento, que hasta entonces se habían llevado de maravilla. Por tanto, si pensamos que la intervención sobrenatural y la desgracia humana son signos de una maldición, tenemos los dos en este caso. En mi opinión, no existe ninguna prueba de que haya algo sobrenatural en torno al tesoro, ni de una maldición ni nada por el estilo. Pero me resulta curioso, porque los anglosajones estarían completamente de acuerdo con la existencia de una maldición. Eran personas muy supersticiosas, creían totalmente en la magia, en las maldiciones y en las bendiciones. Creían que los dioses y los espíritus influían en todos los aspectos de su vida. Y en el tesoro podemos ver símbolos, como animales tallados o dibujados en las empuñaduras de sus armas. Los anglosajones creían que les daban poderes y que podían usar esos poderes contra sus enemigos. Por ejemplo, el golpe rápido de la serpiente, la fuerza del toro,
el pico afilado del ave rapaz, decoraban los objetos del tesoro con todos esos símbolos de animales poderosos. Los guerreros los usaban para protegerse y probablemente para que los ayudasen a destruir, derrotar y, en última instancia, a matar a los enemigos. Tened cuidado con Beowulfo, aquellos que busquéis tesoros con un detector de metales, porque puede que encontréis algo que nunca os esperaríais. Ahora viajamos a las minas de Badakhshan, en Afganistán, famosas por producir gemas preciosas que tardan millones de años en formarse bajo el calor abrasador y la intensa presión del núcleo de la Tierra. ¿Es posible que cuando las extraen de su lugar de descanso se lleven consigo las fuerzas de la naturaleza que las crearon? Durante más de 70 años, la reina Isabel II inauguraba ceremonialmente todos los parlamentos británicos y en todas las ocasiones la reina llevaba la corona imperial del Estado. Al frente de la corona, justo en el centro, está el rubí del príncipe negro. Se trata de una joya con un pasado increíblemente oscuro y manchado de sangre. El rubí del príncipe negro lleva siglos manchado de sangre. Y su historia está compuesta por asesinatos, traición, engaños y deslealtad. Las gemas preciosas son muy admiradas y demandadas en todo el mundo, pero durante mucho tiempo se ha pensado que las más valiosas traen mala suerte y la muerte a quienes las poseen. Una de esas joyas es el rubí del príncipe negro. El rubí del príncipe negro es una piedra preciosa en forma de pera, de un color rojo transparente, con matices púrpuras que mide unos 4 centímetros de largo. En realidad posee un corte asiático muy antiguo y no presenta facetas. Se trata de una masa redondeada ligeramente pulida. Si lo miras atentamente, verás un pequeño agujero que atraviesa la piedra. Y según cuenta una historia antigua, se debe a que solía usarse junto a un colgante alrededor del cuello o como parte de alguna prenda de vestir. Aunque la corona imperial del Estado británico está adornada con casi 3000 piedras preciosas, el rubí del príncipe negro destaca por su tamaño y belleza. El rubí del príncipe negro se encuentra justo en el centro de la actual corona del Estado, justo en el punto perfecto, junto al Cullinan, un diamante enorme, el zafiro de Stuart en la parte posterior y el zafiro de San Eduardo en la parte de arriba. Es el ornamento real más majestuoso. El rubí del príncipe negro es una de las piedras preciosas emblemáticas de las joyas de la corona británica. Además, era la piedra preciosa favorita de la reina Isabel II. El origen del rubí del príncipe negro ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo, aunque el análisis geológico detallado de la piedra ha arrojado nuevos datos sobre ella. Hace poco, gracias a la ciencia y a la investigación, hemos conseguido entender de dónde podría venir el rubí. Antiguamente estas piedras se conocían como Balash, en la zona de Badakhshan. Se llamaban así en honor a esta provincia de Afganistán. Y las minas de allí, las minas de Kuk y Lal, que se encuentran en la frontera entre Tayikistán, Afganistán y China, producían estas magníficas gemas aproximadamente en el año 950 después de Cristo, hace mucho tiempo. Y obviamente estas gemas se extrajeron y luego se utilizaron para el trueque y se comercializaron a lo largo de la ruta de la seda para finalmente llegar a Europa y formar parte de las grandes colecciones reales donde fueron enormemente veneradas. Se abrió camino hasta Europa y a partir de ese momento se convirtió prácticamente en la piedra angular de la traición. Los complots, los engaños, las ejecuciones, los asesinatos y las enfermedades. Y como resultado, adquirió la reputación de estar maldita, que la ha acompañado hasta nuestros días. Una de las leyendas sobre el rubí del príncipe negro cuenta que llegó a manos del monarca español conocido como Pedro el Cruel o Pedro el Justo, y provenía de un asesinato bastante brutal de un rey musulmán, Mohamed VI. Han caído muchas desgracias sobre muchos de sus dueños.
El rubí del Príncipe Negro obtuvo su nombre en honor al príncipe Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, un guerrero temible en Europa que apoyó a don Pedro en una batalla en España en el año 1367. Cuando ganaron, el Príncipe Negro exigió que don Pedro le entregara el rubí, que más tarde sería bautizado como el rubí del Príncipe Negro. El Príncipe Negro, Eduardo, se lo llevó a Inglaterra. Pero él también fue víctima de la desgracia. Comenzó a sufrir disentería, graves episodios de disentería, y murió en medio de una dura agonía antes de poder tomar el trono de Inglaterra. Tras su muerte, la gema pasó a su hijo, el rey Ricardo II, que fue asesinado. Carlos I y la reina María Estuardo de Escocia la llevaron y murieron jóvenes en trágicas circunstancias. Y a sus siguientes propietarios reales no les fue nada mejor. El rey Jacobo perdió el trono y pasó el final de su vida en el exilio. Todos estos monarcas, desde Pedro hasta Jacobo, se vieron envueltos en una serie de trágicos destinos. Y según la leyenda popular, la causa de todas esas desgracias es el rubí del Príncipe Negro, ya que está maldito. Para determinar cómo de poderosa podría ser la maldición, primero debemos preguntarnos qué parte de su historia es real y cuál es inventada. El rubí del Príncipe Negro es en sí mismo un impostor, no es un rubí. Se trata de una piedra denominada espinela. Se parecen mucho, pero su estructura presenta algunas diferencias. Por tanto, el rubí del Príncipe Negro no es un rubí en absoluto. El rubí del Príncipe Negro fue llamado así alrededor de 1760 por un político inglés, un historiador del arte, Horace Walpole, que reconoció la piedra. Este afirmaba que existía un retrato de un joven príncipe, supuestamente el Príncipe Negro, con una piedra roja, y que esa piedra se parecía a la que se encontraba entre las joyas de la corona. En mi opinión, el retrato no era del Príncipe Negro. Creo que probablemente lo pintaron más tarde para otra persona. Y antes de eso no existía ninguna conexión. Creo que fue en el siglo XVIII cuando surgió la idea de que estaba conectada con el Príncipe Negro. No sabemos si es cierto que el rubí que vemos hoy en día perteneció alguna vez al Príncipe Negro. Sin embargo, sí que conocemos algunos hechos. Sabemos que existían grandes espinelas en Asia en esa época y que se comercializaban en Europa. También sabemos que muchos inventarios reales contaban con piedras preciosas y que en sus colecciones tenían estos rubíes balás, como ellos los llamaban. Uno de los cuales podría haber sido el mismísimo rubí del Príncipe Negro. Sabemos que Pedro el Cruel tuvo en su poder algunas espinelas de gran tamaño y es posible que le regalara algunos objetos al Príncipe Negro, pero no hay forma de relacionar la piedra que actualmente se encuentra entre las joyas de la corona con esos acontecimientos. El Príncipe Negro era un gran héroe. Era el epítome de la caballerosidad y se convirtió en el héroe ejemplar de la época. Si hubiera existido alguna conexión entre la piedra y las joyas de la corona con él, se hubiera mencionado antes de finales del siglo XVIII. No sabemos cuándo llegó a manos de los monarcas de este país ni de dónde vino. Creo que es justo suponer que es la misma espinela que poseía Enrique VII y que probablemente formó parte de la corona de Isabel I, por lo que es posible que haya estado en la corona del Estado británico al menos desde el siglo XVI. Es una historia fantástica. Hay que reconocer que es un gran relato, una piedra misteriosa que viaja por Europa dejando un rastro de sangre, muerte, traición y engaño. Tiene todos los ingredientes de un culebrón histórico. Es una historia muy interesante, pero ¿se trata de una maldición? La idea de que hay objetos que pueden transmitir la mala suerte se basa en la noción de que la esencia de una persona o una situación puede traspasarse a un objeto. Cuando hablamos de objetos como el rubí del Príncipe Negro, no es de extrañar que muchas de las personas que lo han poseído a lo largo de la historia hayan tenido un final trágico. Porque si eres el tipo de persona que puede tener un objeto como ese, claramente eres muy rico y poderoso. Y las personas ricas y poderosas suelen tener muchísimos enemigos.
La gente recuerda las cosas malas que suceden, como la muerte, las tragedias y la mala suerte. Además, los efectos asociados con la piedra que han afectado a muchas personas e incluso provocado la caída de grandes imperios aún persisten. Creo que la persistencia de las desgracias ha acompañado a la piedra a lo largo del tiempo y con el paso de los años, las historias se han vuelto enrevesadas e incluso han empeorado. Y es que a veces nos olvidamos de que no deberíamos creérnoslas sin más, sino pensar en cómo han sobrevivido a los años y en las famosas vidas por las que han pasado. Creo que la única maldición que recae sobre el rubí del príncipe negro es el hecho de que ese mito o leyenda sobre su historia se tome como una especie de verdad absoluta y se repita hasta la saciedad en numerosos libros y páginas web. Si hay algo que los historiadores realmente odiamos, son las leyendas que se vuelven verdaderas sin contrastarlas. Y para mí, esa es la auténtica maldición. Esta piedra preciosa impostora está manchada de sangre. Y no es de extrañar que a todos aquellos que se consideran dignos de llevar el rubí del príncipe negro les resulte difícil soportar el peso de la corona. Nuestra búsqueda de tesoros malditos nos lleva ahora a China, donde un ejército inmortal montó guardia durante 2000 años. Descubiertos en 1974 en Xi'an, en la provincia de Shanxi, ¿es posible que la perturbación de estas estatuas épicas desatara una maldición? Los guerreros de terracota son uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios del siglo XX. Es literalmente un ejército de figuras de arcilla o barro, acompañadas de carros y caballos, todo a tamaño real, enterradas 200 años antes del nacimiento de Cristo, en una colina de Shanxi, China. Fueron diseñadas para proteger tras su muerte al primer emperador de China, Qin Shi Huang, durante su viaje al más allá. A lo largo de la historia ha habido gobernantes que han utilizado la brutalidad para conquistar y esclavizar. Uno de ellos fue Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Es conocido por ser un líder despiadado que castigaba severamente a los que no seguían sus reglas. Se le atribuye la creación de un sistema de medición estandarizado, un sistema monetario y la instauración de la burocracia. Pero todos sus logros los consiguió mediante una violencia extrema. A través de sus brutales conquistas, el primer emperador obligó a China a unirse bajo su gobierno tiránico. A medida que su reino crecía, también lo hacían sus ansias de inmortalidad. Pero su extraordinario plan para cumplir ese deseo ha sido una fuente de misterio y miseria, desde su concepción hasta el día de hoy. Tanto en la muerte como durante su vida, el emperador estuvo rodeado de un ejército. Mandó construir 8000 soldados de terracota para que lo protegieran en el más allá. El ejército de terracota es un mausoleo con 2200 años de antigüedad. Y yo diría que probablemente se trata del hallazgo más importante del siglo XX. Hay quien considera que es la octava maravilla del mundo. Es única en su clase. Es digna de admiración y te deja completamente sin palabras. Los guerreros de terracota cumplieron con la labor de proteger al emperador durante 2000 años. Y en 1974, 2 granjeros que cavaban un pozo realizaron un descubrimiento fatídico. Cavaron a una profundidad de unos 3 metros y se encontraron con las estatuas de los guerreros de terracota. Vieron las cabezas y los hombros. Era una zona con una conocida importancia histórica. Y de vez en cuando, la gente hallaba algunos pequeños artefactos. Comunicaron el descubrimiento a un miembro del museo local y mandaron a una serie de profesores y arqueólogos para realizar una excavación. Los guerreros de terracota son uno de los hallazgos de gran calidad más importantes del mundo. Durante los siguientes 3 o 4 años, exploraron todo el lugar y no hubo más que conmoción y sorpresa. No creo que nadie fuera consciente de la inmensidad de lo que había bajo el suelo.
Se hallaron más de 8.000 guerreros de arcilla de tamaño real. Encontraron más de 700 caballos y más de 130 carros de arcilla que llevaban más de 2 milenios ahí enterrados. Parece un campo de batalla. Hay diferentes divisiones y distintos rangos y jerarquías. Es como un ejército de verdad. Dieron por hecho que se había utilizado algún tipo de plantilla o molde para producir esos guerreros. Pero sus expresiones faciales, peinados y vestimentas eran diferentes, por lo que cada figura parecía única e individual. Fue una producción a gran escala que tardaron unos 38 años en completar. Participaron 700.000 trabajadores y cada uno de ellos creó una obra única para reflejar a un auténtico soldado vivo de la época. Originalmente estaban pintadas. Pero como es normal, gran parte de esa pigmentación ha desaparecido. Debió haber sido extraordinario poder contemplar ese enorme tesoro de estatuas tan realistas. Lo que demostró la excavación científica fue que las estatuas, ese ejército formado por más de 8.000 figuras, eran solo una pequeña parte de lo que se encontraba enterrado en la colina. De hecho, bajo esas colinas existía una réplica completa del Palacio del Emperador, enterrada a 98 kilómetros del original. En términos de escala y de importancia histórica, se trata de un lugar único. Así que, en ese sentido, es un tesoro. Aunque claramente era un símbolo del poder del emperador, el propósito original de los guerreros no solo era demostrar su gran riqueza. Su idea iba más allá y era más inquietante. Los guerreros de terracota fueron un encargo del primer emperador de China. Qin Shi Huang llegó al trono en el año 246 a.C., cuando tan solo tenía 13 años. En ese momento, China estaba dividida en 7 estados que llevaban siglos en guerra. El primer emperador conquistó todos y cada uno de esos estados. Gobernó con mano de hierro, pero en parte esa es la razón por la que consiguió tener éxito y unificar toda China. Los guerreros de terracota eran unas estatuas pensadas para proteger su tumba. El primer emperador creía que literalmente iría a otro mundo y quería que sus séquitos, sus sirvientes y todos los demás lo acompañaran. Lo enterraron con concubinas, con cientos de concubinas, solo para el placer del emperador en la otra vida. Además, todos los artesanos y las personas que trabajaron en el mausoleo quedaron encerrados en la tumba junto a él. No cabe duda de que era un megalómano. E incluso es posible que estos estuvieran vivos. Se desconoce con seguridad, pero puede que sus criados, sus allegados y sus socios fueran enterrados con él cuando murió. Fue un proyecto inmenso y muy vanidoso. La muerte de Qin Shi Huang debería haber significado el fin de su reinado del terror. Pero ¿es posible que su legado sobreviviera en forma de maldición sobre aquellos que descubrieron su tumba 2000 años después? Los guerreros de terracota poseen casi todos los elementos necesarios para propagar la idea de la existencia de una maldición mística o un episodio sobrenatural de desdicha. Para empezar, es una obra antigua. Data de 200 años antes de Cristo y pertenece a una cultura y civilización de la que se conoce muy poco incluso hoy en día. Además, está relacionada con la muerte. Qin Shi Huang gobernó China con mano de hierro. Pero a pesar de toda su fuerza, tenía una debilidad que dominaba sus actos. Le aterrorizaba la muerte, y esto ha quedado registrado con precisión en los documentos históricos de la época. Pasó muchísimos años buscando el elixir de la inmortalidad y envió a sus principales consejeros y a los mejores científicos y médicos en misiones para tratar de encontrar dicho elixir. Al final, le dieron una píldora llena de mercurio que en aquella época creía que podía proporcionar una vida sin fin. Y es bastante irónico que su búsqueda de la vida eterna
fuera lo que terminó causando su muerte. Qin Shi Huang hizo de la construcción de su reino y la preparación meticulosa de su mausoleo el propósito de su vida. Pero tan solo unos pocos años después de su muerte, todo su imperio pendía de un hilo. El yacimiento de los guerreros de terracota es tan inmenso que es muy probable que contribuyera a la desaparición definitiva del régimen, debido a la enorme cantidad de recursos que empleó en su construcción. La región donde los guerreros de terracota yacían sepultados está repleta de supersticiones. En 1974, muchos de los lugareños temían que la perturbación de un lugar tan sagrado desatara la miseria. Desde el momento en que los guerreros de terracota fueron desenterrados, a los aldeanos les preocupó lo que pudiera suponer eso en su vida. Estaban molestando a los dioses del mundo antiguo. No debían trasladarlos, no debían perturbar su descanso de ningún modo. Creían que al desenterrar esas estatuas estaban perturbando el feng shui positivo y que eso les iba a traer desgracias. ¿Es cierto que desataron una maldición sobre la tierra? Y de ser así, ¿en qué forma? Realmente hay algo de otro mundo en este yacimiento. El hecho de que los guerreros de terracota fueran enterrados. Y creo que la intención era que lo siguieran estando. Al parecer, muchos de los agricultores que participaron directamente en desenterrar a los guerreros de terracota experimentaron muchas desgracias después. 3 de las 7 personas que estaban presentes en el momento del descubrimiento fallecieron en terribles circunstancias. Uno de ellos se suicidó, se ahorcó. Y los otros 2 murieron en la pobreza y entre enfermedades. Los 4 agricultores restantes sobreviven hoy en día con $2 diarios, vendiendo recuerdos ante el mausoleo de la tumba del emperador. Desafortunadamente, el descubrimiento tuvo lugar probablemente en el peor momento posible de la historia moderna de China. A principios de los años 70, China aún estaba viviendo las últimas oleadas de la denominada Revolución Cultural, es decir, la campaña de una década de duración en la que Mao Zedong trabajó para erradicar los últimos elementos de la sociedad no comunista. Así que, verdaderamente, era el peor momento posible para desenterrar un ejército, aunque fuera de arcilla, de una fuerza imperial dedicada a proteger a un emperador odiado. Una explicación lógica para la maldición está relacionada con la codicia del gobierno. La mayoría de la gente del pueblo ya era muy pobre. Y tras el descubrimiento, el gobierno intervino. Querían despejar la zona para construir edificios turísticos. Comenzaron a construir el centro de visitantes y eso conllevó la realización de obras, el traslado de los agricultores a otros lugares, la pérdida de los cultivos debido a la contaminación causada por las obras del edificio. Planteó muchos problemas para la población local que en su mayoría era muy supersticiosa. El desarrollo de China ha tenido un coste colosal para muchas personas en los últimos 40 o 50 años. Y esto se puede atribuir a muchas cosas, incluida la maldición por desenterrar un lugar tan importante como este. Pero la maldición de los guerreros de terracota también tiene una explicación científica. Una que literalmente corre por las venas de la ciudad oculta del emperador. La representación de su palacio terrenal incluía ríos de mercurio. Y mucho de ese metal, letalmente venenoso, aún sigue en la tierra. Si tenemos en cuenta todo esto y unimos todos los factores, tenemos los ingredientes perfectos para una leyenda moderna sobre una maldición antigua. Hasta la fecha, la tumba del emperador aún no se ha abierto. Es un complejo enorme. Se cree que está completamente repleta de tesoros que probablemente dejarían en evidencia a la tumba del mismísimo Tutankamón. Pero aún no la han abierto porque hay registros históricos que cuentan que está llena de trampas. Hay ballestas aparejadas a lo largo de los diversos pasadizos. También hay ríos de mercurio que discurren por la tumba,
Las pruebas científicas lo han comprobado. Se han encontrado niveles muy altos de mercurio. La segunda razón por la que no se ha abierto es que podrían poner en riesgo su conservación. Es de una escala tan inmensa que en el momento en que abran la tumba y entre el oxígeno, se deteriorarían de inmediato todos los elementos de su interior, sobre todo el cuerpo del emperador. ¿Cuál es la naturaleza de esta supuesta maldición? A simple vista, parece que podría existir algún indicio que apoyase la creencia de que los guerreros de terracota estaban malditos, pero creo que la verdad es más prosaica. En realidad, lo que les sucedió a esos aldeanos es, en mi opinión, una manifestación de un fenómeno muy moderno. La codicia, la corrupción y la indiferencia del gobierno ante la situación de la población. Los millones de turistas que pasen por delante de los guerreros en los años venideros podrían contribuir a recordar no solo la escena, sino la maldición eterna que el emperador Qin Shi Huang desató sobre ellos. ¿Podría desatarla también sobre ti? Ahora viajamos a Egipto, donde cuentan que en la escultura de una belleza legendaria vigila a todos los que la miran. Hace casi 3.400 años, un escultor que trabajaba para el faraón Akenatón recogió sus herramientas, cerró su taller y dejó una colección de obras a medio terminar. Una de ellas era de la reina Akenatón, su consorte, su compañera en el trono, Nefertiti. Por su antigüedad y su exquisita belleza, y porque guarda relación con el culto egiptológico, existe la creencia popular de que el busto de Nefertiti está maldito. El busto de Nefertiti es quizás una de las imágenes más impactantes que tenemos de todos los cánones artísticos del Antiguo Egipto. Fue descubierto por un equipo liderado por alemanes en 1912, en el yacimiento de Tel El Amarna, la ciudad capital del faraón Akenatón, el marido de Nefertiti. El busto es un pedazo de piedra caliza sólida que ha sido esculpida de manera experta. Se trata de un rostro femenino con una corona azul alta. La piedra luego se cubrió de yeso y se pintó con colores muy realistas. Presenta un sombreado excelente. Creo que uno de los puntos fuertes del busto es la forma en que el artista utilizó los colores en la piel, el maquillaje, los detalles de la corona y el gran collar del cuello. Es una obra de arte impresionante en sí misma. No tiene pelo. Solo lleva esa corona angular tan extraña y se parece a cualquier personaje de una obra de ciencia ficción moderna y popular. Llega a muchos públicos diferentes, al parecer tan contemporánea. El nombre de Nefertiti significa «la bella ha llegado». Así que la idea de que Nefertiti es una persona muy guapa está dentro de su propio nombre, por así decirlo. ¿Pero podría la belleza de Nefertiti haber sido una maldición? Creo que es justo decir que la belleza del busto de Nefertiti ha eclipsado y dejado en un segundo plano a la propia mujer. Es como si no pudiéramos ver más allá de lo bella que es. No somos capaces de reconocer lo que logró en su vida. Se trata de una mujer que tuvo 6 hijos y gobernó junto a su marido, y algunos creemos que reinó como faraona después de su muerte.
Hay imágenes de ella blandiendo una cimitarra para matar a sus enemigos. Era una mujer dinámica, activa y poderosa, pero siempre será minusvalorada por su belleza por culpa de este busto. Existen pruebas científicas de que Nefertiti gobernó como faraona después de la muerte de Akenatón. Entonces, ¿por qué Tutmosis solamente hizo un busto con su imagen? Lo más probable es que fuera un prototipo que serviría de modelo para otras esculturas y otras estatuas más grandes de esta reina de Egipto. De cualquier modo, lo abandonó y permaneció bajo la arena hasta principios del siglo XX. El busto fue descubierto por una expedición arqueológica alemana que trabajaba en el yacimiento de Tel el Amarna, la ubicación de Akenatón, la capital del reino de Nefertiti y su marido Akenatón. El arqueólogo alemán Ludwig Borchardt lo descubrió. Y tras esto, el gobierno egipcio de la época permitió que algunos objetos, entre ellos el busto, se exportaran fuera de Egipto. Por eso ahora está expuesto en Berlín. Fue exhibida en un museo de Berlín y causó sensación al instante, no solo en Alemania. El busto de Nefertiti se hizo internacionalmente famoso. Atrajo hasta Alemania a visitantes de toda Europa y de más allá. Su belleza incluso lanzó un hechizo sobre el hombre más malvado de la era moderna. Una de las personas famosas que quedó cautivada por este icónico busto no fue otro que Adolf Hitler. Le gustaba muchísimo. Y durante su época en el poder de Alemania, cuentan que estaba completamente hipnotizado por este precioso rostro que consideraba un icono de la belleza aria. Esa fama, ese reconocimiento internacional, también llamó la atención del gobierno egipcio, que se dio cuenta de que habían dejado escapar un objeto de valor incalculable, que habían permitido que lo sacaran de Egipto y acabara en Occidente. Así que comenzó a solicitar su devolución a los gobiernos alemanes. Las circunstancias en las que se permitió que el busto de Nefertiti saliera de Egipto son un poco turbias. Los arqueólogos alemanes podrían haber presentado o no el hallazgo ante las autoridades del Museo del Cairo del momento. Esta disputa, esta batalla legal, se prolongó durante una década hasta que finalmente llegaron a un acuerdo por el cual el gobierno alemán devolvería a Nefertiti a Egipto a cambio de una colección de antigüedades menores. Pero el intercambio nunca tuvo lugar, porque Adolf Hitler tenía otras ideas. Se negó rotundamente a dejar que Nefertiti volviera a casa. ¿Por qué? Sospecho que el verdadero motivo es que Hitler creía que en algún lugar de Egipto se encontraban las claves para proteger el nuevo Tercer Reich que estaban creando. Por eso Hitler mandó equipos de arqueólogos para buscar esas soluciones mágicas, esas protecciones místicas que los antiguos faraones podrían otorgar al Tercer Reich. A medida que el poder del Tercer Reich crecía, Nefertiti no dejaba de ganar importancia. ¿Pero podría haberse enamorado de una impostora?
Siempre se ha descrito como el busto de Nefertiti. Sin embargo, no hay ningún nombre escrito en él y no posee ninguna inscripción. Los egiptólogos siempre han asumido que es Nefertiti, porque existen otras representaciones de la faraona con su característica corona azul alta, exactamente del mismo tipo que la que lleva en el busto. Por eso siempre nos hemos referido a él como el busto de Nefertiti. No hay nada parecido. Y eso ha suscitado algunas especulaciones. Eso y el hecho de que sea una imagen tan moderna de un personaje antiguo. Se ha llegado a sugerir que ni siquiera podría ser antiguo y que, de hecho, podría haber sido obra de los excavadores alemanes que provocaron el sensacional descubrimiento de una pieza muy hermosa al crearla ellos mismos. Hay quien se ha planteado ciertas preguntas debido al brillo tan puro y a la naturaleza inusualmente pura de la conservación de los colores y del yeso. Como es normal, la gente ha cuestionado la autenticidad de la pieza. Personalmente creo que fue encontrado en 1912. Las fotografías de la excavación muestran al busto junto a los arqueólogos alemanes. Pero me parece que le hicieron un flaco favor al sacarlo de Egipto, porque eso solo avivó las llamas de la polémica. ¿De dónde venía realmente? ¿Por qué había acabado en Alemania? Dejó muchas preguntas sin respuesta. La disputa sobre su procedencia continúa arrojando una sombra oscura y generando conflictos a todos aquellos que desean poseerla. Lo que lleva a algunos a creer que la maldición solo acabará cuando la devuelvan a su legítimo hogar. El gobierno egipcio ha presionado constantemente al gobierno alemán para que mande a Nefertiti a casa, para que la devuelva al lugar al que pertenece. El gobierno alemán se ha negado sistemáticamente. En 2005, los egipcios incluso solicitaron a la UNESCO que intentara liberar a Nefertiti de lo que consideraban su cautiverio. Pero todo fue en vano. Actualmente, sigue estando donde la llevaron hace más de 100 años.